Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. Es para nosotros un honor poder estar en este lugar y alabar el nombre del Señor. Vamos a dedicar este tiempo y allí en su hogar, con su familia, también dedique este momento para darle gloria y alabanzas al Señor. Oh sí, Señor, te adoramos. Queremos dedicar nuestras voces solo a ti, Señor. Dígale. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Oh sí, Señor. No importa la circunstancia, oh Dios, o los problemas que pasemos, vamos a honrarte a ti, Señor. Y dígaselo conmigo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Oh sí, mi Dios, no importan las circunstancias, no importan los problemas, Señor. Vamos siempre a cantar y adorarte a ti, oh Dios. Aleluya, estamos en un tiempo de gozo, en un tiempo de celebración y vamos a seguir alabando su santo nombre. Vamos a celebrar, Señor. Díselo. Vamos a celebrar que Jesucristo reinando está. Vamos a celebrar que Jesucristo reinando está. Todo lo que respire alabe a nuestro Dios.
todo lo que respire, alabe a nuestro Dios. Vamos a celebrar que Jesucristo reinando está. Vamos a celebrar que Jesucristo reinando está. Todo lo que respire, alabe a nuestro Dios. Todo lo que respire, alabe a nuestro Dios. Porque grande es Él, digno de alabanza, ante el trono de su gracia yo me postraré y solo a Él adoraré. Porque grande es Él y digno de alabanza, ante el trono de su gracia yo me postraré y solo a Él adoraré. Vamos a celebrar que Jesucristo reinando está. Vamos a celebrar que Jesucristo reinando está. Todo lo que respire, alabe a nuestro Dios. Todo lo que respire, alabe a nuestro Dios. Vamos a celebrar que Jesucristo reinando está. Vamos a celebrar que Jesucristo reinando está. Todo lo que respire, alabe a nuestro Dios. Todo lo que respire, alabe a nuestro Dios. Porque grande es Él y digno de alabanza, ante el trono de su gracia yo me postraré y solo a Él adoraré. Porque grande es Él y digno de alabanza, ante el trono de su gracia yo me postraré y solo a Él adoraré. Y solo a Él adoraré. Solo a ti, Señor, dedicamos nuestras voces, nuestros corazones, nuestra alabanza, Señor. Tú eres todo lo que nos motiva a vivir, oh Padre. Tú eres el propósito del por qué nosotros estamos vivos, de por qué seguimos, oh Dios, en esta tierra. Cada uno de nosotros queremos, oh Padre Celestial, adorarte y estar de continuo, Dios, buscando de tu presencia. Tú eres aquello que nos da el ánimo a seguir viviendo, Dios. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras
son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y yo estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Oh, tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y yo estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Sí, Señor. Bendiciones, amada familia Peniel. Queremos felicitarles en este 41 aniversario. Gracias por todo su apoyo, por su amor, por sus oraciones hacia nuestras vidas. Queremos también agradecer a todos los amigos pastores y sus congregaciones que nos han acompañado a lo largo de estos años. A cada uno de los que nos ha visitado, nos ha alentado con una palabra, nos han bendecido con su presencia, que nos han dado muestras de cariño. Gracias. Son realmente un regalo de Dios para nuestras vidas. Amada familia Peniel, vamos por más. Que el Padre les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y que el Señor siga prosperando su camino. Recuerden, la obra no es en vano. Bendiciones a todos, muchas felicidades, amada familia Peniel. Que el Señor recompense a cada uno por su labor a favor del reino. Les amamos mucho. Muchas gracias. Bendiciones y felicidades, familia Peniel. Doy gracias al Señor por sus vidas. Les extrañamos y les amamos. Amén. Bueno, a nombre de mi familia quiero agradecerles a cada uno de ustedes, amados, por cada oración, por el apoyo, por el compromiso que tienen. Y quiero honrar también
a todos los pastores que nos antecedieron a nosotros. Somos la cuarta generación. Hoy recordamos al pastor Reiti Vallejo y la hermana Elizabeth Alvarenga, junto a sus hijos, a Josué, a Keren, a David, que fueron los fundadores de este ministerio Peniel y que también trabajaron sembrando esa semilla. También quiero recordar al pastor Rosendo Chum, de su esposa Gladys, su familia, ahora residen en Chicago, en Estados Unidos. Y ellos también trabajaron en esta obra por varios años y él es de origen de Guatemala, Chapín. Así que un abrazo hasta allá, a Chicago, a ellos también. Y quisiera también honrar al apóstol Belisario Pereyó, a su esposa Beverly Chambers, sus hijas, Jocabé, Areli, Maresa, Tirsa, Dasne, y bueno, y la nueva adquisición, ¿verdad? La nieta, que esta familia está feliz. Ellos residen ahora en Bakersfield, en Estados Unidos, y desde aquí les mandamos un abrazo a cada uno de ellos. Bendecimos sus vidas por la siembra que ellos hicieron a lo largo de estos años. Nos ha tocado pues casi 20 años a nosotros cosechar lo que ellos sembraron. Así que gracias a ellos, también a estas familias que se entregaron. Y bueno, honramos a cada uno de los líderes de esta amada iglesia, a cada uno de los pastores, a los pastores Víctor y Rosalinda Rivera de Peniel Mateo. También queremos honrar al pastor Florentino Martínez y su esposa Eleonor, a sus hijas, la iglesia Cristo Viene en Nueva Arcadia. También a los pastores Oscar y Lucy Varela de la iglesia y la Mapa Peniel, a la pastora Maribel Paz de Peniel Hábitat, y recordamos al pastor Mario Barahona, que ahora está pues en la presencia del Señor también. Y queremos honrar también a los pastores Rigo y Alma García de CAT, ¿verdad? Centro de Avivamiento Peniel, allá en la ciudad de Catacamas. También una congregación muy hermosa. A todos ellos y a sus hijos un abrazo. Y bueno, nos queda la hermana Ana Pérez, que también con su equipo, el hermano Santiago Fonseca y otros hermanos, han estado trabajando en la iglesia Tamaliqueso, allá también en la aldea de La Berenjena. Todos los hermanos preciosos que están ahí en todos esos campos, queremos bendecirles, queremos declarar cielos abiertos sobre su vida. Y bueno, amados, cada líder de la iglesia ha sido muy especial, y quiero también bendecir la vida del pastor Saúl Salinas, a Danilo y Gloria, que han trabajado con nosotros en esta obra. Agradecerle a Gloria todos esos videos que ha editado, el trabajo que ha tenido para también divertirnos, ¿verdad? Con todas estas experiencias, añoranzas. Y quiero también darle las gracias a Fanny Funes con su equipo en el CDI, el proyecto de niños que tenemos. Y bueno, son tantos los ministerios, son tantos los líderes que queremos agradecerles, darles nuestro corazón realmente y agradecidos con Dios por toda la labor que ustedes han hecho. Son 41 años más uno, 41, ¿verdad? El 40 nos habla de pruebas, de desiertos, de situaciones que se viven, pero después de la prueba está el entrar a la tierra prometida. 41 años, ya vamos saliendo de esa cuarentena y vamos directo a la tierra prometida. Y quisiera dejarles esta palabra en Deuteronomio capítulo 1, verso 11, que dice así: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Así que, amada iglesia, para nosotros la familia pastoral es un orgullo ser sus pastores. Realmente Dios nos ha bendecido con una congregación muy hermosa. Mis hijos ahí nacieron, ahí se han criado. Yo ahí nací en esa iglesia también. Ahí conocí a mi esposa y nos casamos, y ahí también el Señor nos llamó. Y gracias por todo el amor que nos han dado. Les amamos, les extrañamos y pronto estaremos juntos. Antes de retirarnos, pues quisiera también honrar al apóstol Darío Parrish, que es el director internacional de Gracia,
y que es nuestra cobertura, y que en este día pues que tenemos esta reunión especial, Él va a compartirnos la palabra. Así que queremos bendecir la vida del apóstol Darío, a su esposa Cindy, a sus hijas, ¿verdad? A su hijo en Estados Unidos, en Houston. Así que el Señor los prospere y vamos a disponer el corazón para recibir la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, iglesia amada. Así que Peniel, feliz aniversario. Que el Señor les bendiga. Muy buen día a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, allá en la iglesia Peniel. Queremos hoy, de parte de Cindy y mía, poder saludarlos, bendecirlos, felicitarlos, no solamente a ustedes, sino a sus pastores, por la labor tan increíble que ha hecho ya durante estos 41 años, desde su incepción, desde el momento en el cual esta congregación fue sembrada por los pastores fundadores. Y verdaderamente nos gozamos por todo lo que Dios está haciendo, la influencia, el alcance y la obra que Dios le ha encomendado a esta congregación, como una congregación apostólica, una congregación madre, para poder tocar y transformar no solamente Honduras, sino el resto del mundo. Verdaderamente nos gozamos con ustedes y queremos unirnos a este regocijo, a esta fiesta en la cual no solamente hacemos memoria de todas las cosas que Dios ha hecho, sino que también nos unimos con el plan y el propósito que Dios les ha encomendado a cada uno de ustedes. Hoy, en realidad, tengo el deseo de poder estar con ustedes por unos minutos para poder compartir la palabra de Dios. Y quiero llevarlos a ustedes al libro de Mateo capítulo 8, donde encontramos nosotros la historia de aquel centurión que se le acerca a Jesús pidiéndole por uno de sus siervos que está en cama, en el lecho, literalmente de la muerte. La única persona que podía ayudarlo era Jesucristo, el único que podía sacarlo de la situación en la cual se encontraba era Jesucristo, y literalmente lo que tiene que pasar es de que Jesucristo se tiene que convertir en el sanador, libertador y transformador de esta vida. Y quiero llevarlos aquí a Mateo capítulo número 8 y quiero comenzar leyendo el versículo número 5. Si usted está conmigo, abra su Biblia para poder acompañarme en esto. Dice: y entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi mozo, mi siervo, yace en cama o en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló, diciendo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. En realidad vemos esta historia y algo que me parece muy peculiar sobre esta historia es de que Jesucristo tuvo muchos, vamos a decir, encuentros con diferentes tipos de personas. Muchos, la mayoría eran judíos, en algunos casos eran gentiles, pero en ninguna forma y ninguna manera encontramos Jesucristo alabando a ninguno de los judíos en cuanto al nivel de su fe, en cuanto al nivel de su determinación de poder hacer tantas cosas. Pero en esta ocasión, juntamente con otra, Jesucristo alaba la fe, y los dos eran gentiles, donde Jesucristo se maravilló. Y en realidad lo que nos demuestra es de que esta historia
Esta historia no es tanto una historia simplemente para contarnos una ilustración, es una historia de fe. Es una historia que se centra, el corazón, el meollo de esta historia tiene que ver con la fe, porque Jesucristo dijo al final que en ningún lugar de Israel había encontrado a alguien que tuviera tanta fe. Y esto nos viene a revelar ciertas cosas que yo creo que son muy peculiares. Y metiéndome en la historia, ustedes saben, ya ven que la historia del hombre se le acerca a Jesús y le pide que vaya, o vamos a decir, que sane a su criado. Jesús, en su disposición de poder ir a sanarlo, el hombre le dijo que él no era digno de poder recibir a Jesucristo en su casa, que él se consideraba a sí mismo una persona sucia, una persona impura, una persona con tanto pasado. Imagínense un centurión romano, el tipo de situación de su pasado, el sanguinario, la sangre que había corrido de sus manos en las diferentes guerras, la falta, pudiéramos decir, de misericordia, de piedad en su propia vida, a consecuencia del rol, del trabajo que él estaba desempeñando para Roma. Y entonces él declara algo. En una forma indirecta él le dice a Jesús: tú no necesitas ir a mi casa para poder hacer el milagro. Tú no necesitas ir a mi casa para cumplir lo que necesitas hacer para mi siervo. Sino en verdad él estaba enfatizando algo que para él era simple, entendido. Para él era una forma de un estilo de vida que a la misma vez viene a confrontarnos a nosotros que somos hijos de Dios, somos gente de entendimiento, gente que ha estado en la palabra tantas veces, donde nosotros todavía necesitamos ciertos aspectos para creer de que Dios está obrando dentro de nuestras vidas. Y lo que podemos ver nosotros aquí es de que este hombre manifestó en cierta forma y cierta manera lo que yo llamaría una fe pura. Una fe simple, una fe de niño, una fe que en cierta forma y cierta manera podía romper paradigmas en los judíos, paradigmas en la teología, paradigma en la forma y la manera que nosotros pensamos acerca del concepto de la fe. Y entonces él nos abre ciertas líneas de pensamiento en cuanto a su respuesta que le dio a Jesucristo, que dejó a Jesucristo boquiabierto. Porque yo puedo visualizar en la misma historia donde Jesucristo se quedó literalmente sin palabras, donde Jesucristo se quedó sin palabras y dijo: wow, en todo Israel no he visto a alguien que tenga este nivel de fe. Y él vino a romper ciertas cosas. Porque en realidad cuando nosotros empezamos a entender el concepto de la fe, vamos a entender de que la fe realmente es una situación sumamente práctica. Es una condición de nuestra relación con Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que la fe es la que nos salva. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por la fe. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es la acción salvadora. Es tu acción. Es la forma que tú tomas un paso hacia el invisible, que tú tomas un paso hacia la incertidumbre, donde tú te aferras de lo que no parece que no está. Crees a pesar de que no ves. Crees en la obra que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. También la fe nos demuestra que sin la fe es imposible agradar a Dios, que el que quiere acercarse a Dios, el que quiere tener intimidad con Dios, el que quiere estar cerca de Dios, necesita acercarse por medio de la fe. Porque para poder acercarnos a Dios tenemos que comprender de que Él es. Que Él es una declaración profundísima de que Él es. Él es lo que Él ha dicho ser. Él es todo lo que la palabra de Dios dice. Que Él es, a pesar de la naturaleza y a pesar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, Él sigue siendo todo lo que la palabra de Dios declara que Él es.
a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que nosotros estamos enfrentando, Él sigue siendo y es todo lo que Él ha prometido ser. La fe, en un sentido de la palabra, es la que nos afirma a nosotros. Si yo pudiera visualizar el concepto de la fe es el cimiento, es el fundamento de todo edificio. Y si nuestra vida, la palabra de Dios dice de que estamos siendo edificados como casa, como edificio, que estamos siendo edificados por el Espíritu Santo. ¿Qué es el fundamento? Jesucristo siendo la piedra angular, pero ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? Es la fe. Porque sin fe nosotros no podemos alcanzar a convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Me recuerdo de la historia cuando Jesucristo estaba a punto de ser entregado, horas antes de ser entregado, y Él se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, mas yo estoy rogando de que tu fe no te falte. Que en medio de la tempestad, en medio de la lucha, en medio de las situaciones adversas de nuestra vida, en medio de lo que el enemigo va a lanzar en contra de nosotros, lo único que nos puede sustentar, lo único que nos afirma en la certeza de nuestra salvación, nos afirma en la certeza de quién Dios es la fe. Porque al fin y al cabo, si el terremoto viene, la tempestad se levanta, lo que sustenta el edificio y lo que mantiene el edificio firme es el fundamento. Y la fe se vuelve ese fundamento en nuestras vidas. Porque cuando el enemigo quiere zarandearnos, cuando vienen las situaciones adversas de nuestra vida, lo que nos mantiene sustentados en medio de cada una de esas cosas es la fe. Y la fe se vuelve esa firmeza que nos mantiene estables, constantes, persistentes. Porque sin fe somos inconstantes, somos fluctuantes, somos volátiles, llevados por cualquier viento que venga en contra de nosotros. Ahora, la pregunta para usted hoy es esto: ¿cómo puedo yo notar el concepto de la fe dentro de esta historia? ¿Cómo lo puedo notar? ¿Cómo puedo yo ver de que en este hombre había fe? Bueno, en el versículo número 6 encontramos de que este hombre se le acerca a Jesucristo y le dice: Señor, mi mozo está en casa paralítico, gravemente atormentado. Y entonces lo que pasa es, cuando hay fe dentro de nuestras vidas, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no podemos decir, bueno, así es la vida, tengo que aguantarme, tengo que ajustarme a lo que la vida me trae, cuando en realidad, cuando hay fe dentro de nosotros, nos lleva a reaccionar, nos lleva a responder proactivamente, entendiendo de que aunque la situación parece imposible, aunque la situación parece determinante, inhabitable el futuro, la fe me hace creer de que puede haber un resultado diferente. Que si yo pongo mi fe en Dios, Él va a poder responder, Él va a poder hacer lo que verdaderamente he creído que va a suceder. Porque recordemos, la fe no es simplemente un pronombre o no es simplemente algo pasivo, sino la fe se vuelve una respuesta activa, un verbo activo. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo número 11, usted va a encontrar muchísimas descripciones. Porque dice que por fe corrió, por fe conquistó, por fe se levantó, por fe hizo esto. Y en realidad la fe se vuelve un verbo activo que camina hacia lo que parece imposible, se levanta en esperanza, se levanta creyendo de que es posible lo que parece imposible. Es posible lo que parece imposible. La segunda cosa que me demuestra esta historia de que en este hombre había fe y que nos enseña acerca del concepto de la fe es el versículo número 8, donde dice: y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techado, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabe qué pasa cuando no hay fe en nosotros?
el temor nos conquista, la incertidumbre nos conquista, la inseguridad nos conquista, la incertidumbre en nuestras vidas nos puede conquistar. Pero cuando hay fe, nos lleva a caminar sin titubear, a caminar sin dudas, a caminar sin temor. Nos lleva a hablar declarando la realidad que es en Dios. Porque Jesucristo le dice, yo voy y lo sano, pero el hombre le dice, no soy digno de que pongas el techo, solo di la palabra y eso es suficiente. Solo di la palabra y mi siervo sanará. La realidad, cuando vemos el concepto de la fe, entendemos de que la fe no puede existir cuando hay negatividad. Ahora, creo que es importante notar la diferencia entre la realidad y la negatividad. Porque yo puedo declarar la realidad de mi vida. Puedo reconocer de que hay un problema. Estoy necesitado de salud, estoy enfermo, estoy empobrecido porque no tengo dinero, estoy atormentado por cierta situación, tengo un problema marital, tengo un problema familiar. Pero no nos lleva a hablar mal de la situación, sino a hablar positivamente de la situación, porque conocemos que Dios es capaz en hacer más allá de lo que nosotros pensábamos, porque es una palabra de afirmación acerca del resultado que conocemos que Dios hará. Nos lleva a ser positivos, aún ante una situación desesperante, ante la problemática. No es negación. La fe no es negación. La fe es reconocimiento de la necesidad, pero sí es hablando positivamente. El hombre lo dijo, lo definió. Mi siervo está paralítico en casa, gravemente atormentado. Reconoció el problema. No negó el problema. Pero cuando se dio la oportunidad, él afirmó el hecho de que había todo lo que se necesitaba para poder hacerlo. La tercera cosa que encontramos en esta historia que a mí me fascina, el versículo 9, dice, porque también yo soy hombre bajo potestad o bajo autoridad y tengo bajo mí soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Oiga bien lo que le digo. Muchos de nosotros cuando hablamos, no hablamos con autoridad. La fe es un acto de autoridad. El que habla con autoridad no duda, no se cuestiona, no deja las cosas, bueno, si tienes ganas o si es posible, sino lo hace y lo toma como ya un hecho ocurrido. Por eso él dice, ve y va, haz esto y lo hace. Porque el que habla con autoridad es como si ya en el pasado ya fue creado, ya fue hecho lo que estamos ordenando hacer. Ese es un acto de fe. Y cuando uno en lo natural hace algún acto de autoridad, como un padre que le dice a un hijo que arregle su cuarto o que vaya a lavar el carro o que haga algo, el que habla en autoridad está hablando en fe como si ya se hubiera hecho. Sin titubear, sin cuestionar. Porque es un hecho ya, algo que ha ocurrido en el mundo espiritual, porque es un acto de autoridad. La cuarta cosa que me fascina de esta historia está en el versículo número 10. Y dice, y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel no he visto, no he hallado tanta fe. Oiga lo que le digo. Para mucha gente la fe es un sentimiento, la fe es algo que sienten dentro de ellos. Hebreos 11 nos dice, la fe es la certeza. Y la palabra certeza tiene que ver con entendimiento. Es el entendimiento de la problemática, pero es el conocimiento que va más allá de lo que está ocurriendo. En un sentido de la palabra, él hubiera podido ir con los doctores, él hubiera podido buscar respuestas, pero él entendió de dónde venía el problema.
Él lo dijo, mi mozo está enfermo, paralítico, y dice gravemente atormentado. Y esa palabra atormentado es una, vamos a decir, un entendimiento, un discernimiento de dónde está la raíz del problema, porque en la palabra tormento es un ataque espiritual, porque el diablo solo viene para atormentar. El tormento viene de una sola fuente. Y lo que él estaba en entendimiento, discerniendo de dónde venía este problema. Lo que parece, ¿cómo podríamos decir?, espectacular, que abre unas puertas fantásticas en esta historia, que nos hace entender esto. Es el hecho que este hombre no era judío, ni era un seguidor del judaísmo, ni era un seguidor del cristianismo. Era un gentil, era un centurión, un pagano, que en realidad cuando nosotros vemos esta historia nos abre un entendimiento fantástico, porque lo que nos hace, nos da a entender de que no es un entendimiento mental, sino un conocimiento adquirido por la experiencia, adquirido por lo que nosotros conocemos de los principios espirituales. Cuando nosotros vemos esta historia, es un conocimiento aplicativo y experimental, porque él tal vez nunca hubiera podido recitar los versículos, pero él conocía y entendía la capacidad que había en Dios. Él conocía lo que Jesucristo podía hacer. ¿Sabe qué? Mucho cristiano, lamentablemente en su propia vida, tiene un conocimiento teórico, pero cuando enfrenta una situación adversa en su propia vida, es como si se destruye, como si no tuviera la capacidad de sobresalir, no tuviera la capacidad de poder conquistar. Es un momento verdaderamente que nos prueba lo profundo de nuestro entendimiento. Y oiga bien lo que quiero que entienda, mi querido hermano y hermana. Usted puede tener todo el conocimiento teórico, pero es importante tener el entendimiento en su propia vida. Ese entendimiento práctico, experimental en su propia vida. Porque cuando usted conoce lo que Dios ha hecho, usted también puede conocer lo que Él hará. Y cuando usted puede edificarse sobre ese entendimiento, de los entendimientos de los principios espirituales, usted debe de entender de que usted puede quebrantar situaciones adversas, porque el conocimiento de los principios espirituales lo lleva a romper y quebrantar aún las leyes naturales. El edicto de muerte que estaba sobre ese muchacho, las palabras que los doctores habían dicho de muerte, podían ser rotos por el entendimiento que había dentro de la vida de este muchacho. Es que, hermano, usted entienda esto. No puede haber fe sin ese entendimiento y ese conocimiento. Porque la falta de conocimiento es la que nos lleva cautivos. Es la que nos mantiene en cautiverio. Pero lo que nos liberta para poder subir, para poder entrar, para poder vivir las cosas tremendas de Dios, es ese entendimiento que nos lleva a este lugar por medio de la fe. Este hombre dejó a Jesucristo boquiabierto. Lo dejó boquiabierto porque en él había un entendimiento, en él había una certeza, había una actividad que estaba fundamentada por la fe. En este hombre había una autoridad que nadie entendía en ese entonces el concepto de la autoridad. Y produjo exactamente lo que él estaba buscando. Hubo un resultado, el resultado de la fe. Y lo que podríamos nosotros verdaderamente entender es de que cuando hay fe en nuestras vidas, el resultado de la obra de Dios verdaderamente es integral. Visualice usted por un momentito. Este hombre vino a buscar la salud de su mozo. ¿Pero qué encontró? Su fe lo llevó a tener un encuentro personal con Jesucristo.
Él tuvo el encuentro con Jesucristo. Pero no solo eso, sino lo que pasó en la vida de este muchacho, en que el muchacho estaba en una situación precaria física. Él encontró una salvación integral en su propia vida, donde su cuerpo fue transformado, pero también su espíritu. Y eso es exactamente lo que Dios está queriendo hacer. Dios está queriendo transformarnos en nuestra vida. La segunda cosa que me parece impresionante esta historia es de que cuando este hombre responde y le dice: Señor, no soy digno de que pongas un pie bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Oiga, muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana, nuestra vida normal del cristiano, nos desesperamos cuando las cosas no ocurren, cuando estamos teniendo que esperar. Y lo que debemos de entender es de que cuando yo camino en fe, Dios empieza a transformar todas las áreas de mi vida, porque tengo que caminar en esa incertidumbre en cierta forma, que la única garantía es lo que Dios es. Y lo que hace es de que no solamente miro la obra sobrenatural de Dios, sino miro que Dios transforma completamente mi vida. Dios transforma completamente mi vida. Y lo que produce literalmente es que Dios responda a favor mío. Aunque no hay garantías. Hay veces que Dios responde no. Pero tenemos que entender, aunque Dios responda no, no roba, no quita la veracidad de la fe. Porque aunque falte el olivo y aunque falte la situación que pueda faltar en nuestras vidas, todo por todo, nosotros vamos a seguir caminando en fe cuando hay una fe verdadera. Y lo que hace es de que abre un camino para que nosotros podamos ver lo que va a suceder en el futuro. Note lo que dice en el versículo número 13. Al final de esta historia le dice, Jesús le responde al centurión, le dice: ve, y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Y dice que en ese mismo instante, en ese mismo momento, el muchacho fue sanado. Cuando Jesucristo lo manda de regreso, lo manda con una promesa. Y la promesa no era sí o no. La promesa era: como creíste, se te sea hecho. Es que, hermanos, nosotros no podemos edificar la fe basado en lo que otros creen. Eso es como decir: es que yo creo en el Jesús que tú predicas o el Jesús que tú crees. Porque no puedo yo creer basado en lo que cree otro. Yo tengo que creer basado en lo que yo creo. Una vez se me acercó una hermanita de la iglesia y me dice: pastor, tengo que operarme. Los doctores me han dicho que me tengo que operar porque estoy muy enfermo. ¿Qué cree? ¿Debería de creer en Dios y no operarme o debería de operarme? Y el Señor me llevó a esta historia y le respondí: como creas en tu corazón, así sea. Nadie puede imponer sobre otro su fe. Cada uno tiene que caminar su propia fe. Como creíste, se te sea hecho. Como has creído, es que Dios va a hacer. Y en realidad, cuando nosotros vemos esta historia, nosotros tenemos que edificarla sobre varias verdades muy importantes. Y mucho tiene que ver con lo que nosotros vivimos en el pasado. Porque muchos de nosotros estamos estancados en nuestro pasado, en nuestra verdad de lo que ocurrió en el pasado, de lo que nos aconteció. Y creo de que el cristiano, por gran mayoría, mucho cristiano alrededor del mundo está atado por el dolor de su pasado, lo que le ocurrió. Y muchas veces el pasado nos estanca. Esa culpa, esa condenación acerca de lo que vivimos o lo que hicimos, que nos causa dolor porque nos desviamos o cometimos errores. ¿Y qué pasa? Eso nos retiene, no nos permite lanzarnos a nuestro futuro, no nos permite entrar a lo que Dios tiene, porque podríamos pensar como este centurión: no soy digno de que tú hagas lo que tú deseas hacer. No soy digno de que tú me respondas. No soy digno de que tú me sanes. No soy digno de que tú me proveas.
Lo que pasa es esto: la fe conquista esa mentira del enemigo. Porque la verdad es, no soy digno. Pero debemos de entender de que yo no soy el digno, es Cristo el que fue digno. Y es su dignidad la que me lleva a mí a poder experimentar lo sobrenatural. Y cuando yo tengo fe en la obra que Jesucristo ha hecho, no es mi dignidad, sino es la dignidad de Cristo. Pero también la verdadera lucha, y como pastor de muchísimos años yo le digo, la verdadera lucha de muchísimos cristianos es de que están amarrados, atados por el dolor que los arraiga en la amargura de lo que ha sucedido en el pasado. Y nunca vamos a poder ver la gloria de Dios mientras que estemos nosotros aferrados, atados al pasado por la amargura, por el dolor de lo que ha sucedido. Hoy es el momento de que aún como un acto de fe debemos de perdonar. Porque no es por sentimiento, es por certeza, obediencia a lo que Dios está diciendo. Y termino con este pensamiento tan importante. La fe nos lleva a caminar sabiendo que lo que nos espera es mucho mejor de lo que nos ha acontecido. El pasado no determina nuestro futuro. Solamente porque tuvimos traves en el pasado, porque tuvimos situaciones difíciles que tuvimos que enfrentar, tú y yo debemos de estar parados en la certeza de lo que Dios hace, en la certeza de lo que Dios hará. Esta historia es una historia magnífica porque nos demuestra de que este hombre no creció en la escuela dominical, no creció en las clases juveniles, no tuvo fundamentación, no tuvo discipulado en su propia vida. Lo que él entendió acerca de Jesucristo estaba fundamentado en una realidad de su propia vida. Tuvo fe porque sabía lo que Dios podía hacer. Tuvo fe porque conocía y entendía los principios que Dios había establecido en la palabra. Hermanos, Dios no invalida sus principios. Y tú puedes pararte firme en los principios que Dios ha establecido porque nos lleva a caminar en lo sobrenatural. Cuando conocemos y nos sometemos a esos principios, Dios nos lleva a caminar en lo sobrenatural. Podemos ver la gloria de Dios. Y este hombre, cuando Jesucristo lo despacha, le dice algo que pudiéramos decir fue un cheque en blanco. Le dice, ve, y como creíste, se te sea hecho. Un cheque en blanco. Imagínense qué fue lo que Jesucristo le dijo a este hombre. Yo voy a conceder lo que tú crees. Imagínense que eso pudiera pasar con nosotros. La gran realidad, y aquí quiero terminar con esto. La actitud y la tendencia de nuestra vida tiene que ser confrontada antes de que Dios nos pueda dar ese cheque en blanco. Porque muchos de nosotros actuaríamos egocéntricamente, pediríamos solo por nuestros propios antojos, en vez de pedir conforme a su voluntad. Y muchas veces Dios tiene que sacar de nosotros lo que tiene que sacar para poder introducirnos a verdaderamente una experiencia en la cual nosotros podamos pedirle al Padre. Porque tenemos ese cheque en blanco. Porque ya no pedimos conforme a nuestra propia voluntad, sino pedimos conforme a su propia voluntad. Hoy no sé qué estás enfrentando tú, mi querido hermano y hermana. No sé qué dilema, qué situación es la que tú estás enfrentando en tu propia vida. Yo quiero que tú sepas, todo es posible para el que cree. La fe es uno de los principios más emocionantes que existe en la Biblia, porque no es una forma de manipular a Dios, es una forma de descansar en lo que Dios hace. No es una forma de torcer el brazo a Dios, sino de conocer qué es lo que Dios es y lo que Él puede hacer. Es creer de que a pesar de la respuesta no, Dios tiene lo mejor para nosotros y descansar en eso. Y cualquier situación que tú estás enfrentando hoy puede ser un día para que tu fe aumente.
para que cuando venga la tempestad tú estés firmemente arraigado en tu conocimiento de quién Dios es, para que tu fe no te falte, para que no titubees, no seas llevado de aquí para allá por cualquier viento fluctuante, cualquier presión, cualquier manipulación y engaño de la gente, sino que tú estés afirmado en lo que tú crees que Dios es. Hoy quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida. Padre, cualquier situación que mi querido hermano y hermana están enfrentando, Señor, yo te pido, Señor, de que tú hoy fortalezcas y establezcas su vida. Padre, te pido de que tú, Señor, puedas hacer una obra sobrenatural. Señor, porque creemos de que para el que cree, nada le es imposible. Pero Padre, tú estás obrando tu perfecta obra en nosotros, cambiando nuestros principios, cambiando nuestros valores, para que cuando esa fe se levante en medio de nosotros, sepamos en quién hemos creído. Que no hemos sido niños que malgastan, como si un niño que simplemente pide cosas que no debería de pedir. Hoy, Señor, haznos crecer en conocimiento y entendimiento en la realidad de lo que es nuestra relación contigo, para que nuestra fe no nos falte. Hoy, Padre, te doy gracias, porque sabemos que tú haces una obra perfecta en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano y hermana, quiero decirle que para nosotros es un placer. Amamos esta congregación, amamos a sus pastores, sabemos de que Dios tiene grandes cosas. Más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar o creer, Dios es el Dios de lo imposible, que cree lo que Él sabe acerca de nosotros y cree en nosotros. Hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús y Dios esté con ustedes. La paz de Dios.